El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la Iglesia está celebrando la memoria de los santos Timoteo y Tito, ¿no? Discípulos de San Pablo, hombres que en su tiempo, en su historia, dieron su vida por el anuncio del reino de los cielos, hombres ordinarios que en un momento de su historia simplemente le creyeron a Dios. Recordemos que para ellos era creer en una iglesia, creer en una fe que estaba hasta ahora iniciando, ¿no? Una iglesia perseguida, una iglesia que no era la propuesta más agradable y más cómoda, más confortable de asumir en su momento, y sin embargo es impresionante cuando uno contempla la vida de estos santos, uno dice: ¿qué los movió a creer en esto? Y me pone a pensar en la bondad de muchos de nosotros, me pone a pensar en la bondad y en la instalación de muchos de nosotros, porque nosotros muchas veces podemos ser gente buena, y gente muy buena, y ya ustedes lo han escuchado. Gente buena hay aquí en la iglesia y gente buena hay fuera de la iglesia. Gente buena, hay gente buena que cree en Dios, hay gente buena que es católica y hay gente buena que no cree en Dios y que no es católico. Y me pongo a pensar qué hace de nosotros la diferencia, ¿no? ¿Qué hace de nosotros el hecho de venir, profesar nuestra fe, estar hoy aquí a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha del testimonio de San Pablo con sus discípulos, Timoteo, con Tito y con muchos otros más que dieron su vida por ello, ¿no? Por lo que creyeron en un momento, en un instante, lo creyeron, lo asumieron y fueron capaces de dar su vida. Y me pone a pensar cuál es la motivación justamente que nos mueve a todos nosotros de estar hoy aquí, ¿no? Y que nos debe llevar a pensar en salir de ese estado de buenos, de gente buena, porque el bueno se cansa, ¿sí? El bueno se cansa, ¿no? Carga muchas veces con fatiga inútil, el bueno muchas veces viene desesperanzado, el bueno se acostumbra como a las cosas, y nosotros no estamos aquí llamados a ser buenos. Nosotros estamos llamados aquí a ser santos también, como Timoteo, como Tito, como San Pablo. Me pongo a pensar en todas aquellas personas que hacen el mal. ¿Usted se ha puesto a pensar? Estas personas que hacen el mal en el mundo se sacrifican y viven convencidas por hacer el mal. Se sacrifican, dejan todo, son estrategas, tienen una convicción y tienen un propósito. Eso no es porque estemos tratando del mal, sino que yo me pongo a pensar que mucha gente que sin tener a Dios en su corazón y que hace el mal y tiene ese espíritu de sacrificio, de propósito, de estrategia, de buscar todo, lleve a cabo su objetivo para hacer daño, y lo hacen con tanta convicción, porque nosotros no, teniendo la verdad en nuestras manos, teniendo a Cristo en nuestro corazón, teniendo y profesando a un Dios que es real y que es vivo y que está presente, seguimos dormidos? ¿Es un riesgo? Uno puede seguir dormido
y atemorizado, ¿no? Y este evangelio necesita realmente, para asumirlo, de mucha valentía. Se los aseguro, las propuestas, hacer la voluntad del Señor, no es una propuesta agradable. Muchas veces es una propuesta que cuesta, que duele, ¿no? Es una propuesta contraria a mi capricho, contraria a mi humanidad, contraria a lo que yo tengo metido aquí, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios, como nos lo dice el evangelio, para ser familia de Él, pues muchas veces cuesta. ¿Y cuesta qué? Cuesta la vida. Cuesta la vida. Y seguramente no es esa vida física que tú crees o consideras que puede de pronto una persona, un mártir, vivir, sino es esa vida de mi yo. Eso que cuesta, ese yo caprichoso, eso que yo soy y que muchas veces necesita negarse para que la voluntad de Dios se haga plenamente en mí. La Santísima Virgen María no lo dijo, ¿no? Lo dijo, nos lo enseñó. Hágase en mí según tu palabra. O sea, hacer la voluntad del Señor es una gracia, pero también una gracia que yo acepto y que yo asumo y que la debo asumir también con astucia. Con astucia. ¿Sí? Bíblicamente, ¿sí? Mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Nos quedamos en la serpiente muchas veces. ¿Sí? Nos quedamos en la serpiente, ¿no? En mi tierra, bueno, decían como las víboras, ¿no? Pero, ¿cómo no complementar eso que me invita a hacer el mal? ¿Por qué no transformarlo en hacer el bien siendo manso? Manso y humilde. Manso. Y manso no es traducción de menso. ¿Sí? Al contrario, una persona mansa, una persona humilde, es una persona realmente que asume un carácter. Normalmente cuando uno piensa en la gentileza, en la dulzura, este es buena gente. A este sí le podemos decir lo que se nos... Porque este es buena gente, pobrecito, ¿no? El dulce, ¿no? Siempre como que tal, esta me está mirando mal, no le digamos nada, ¿no? Ahí, por ahí no es, ¿no? Digámosle a este que no es manso sino menso, creemos. Y no, realmente ser humilde, ser manso se requiere de una gran valentía. O sea, uno lo ve como algo simple, como algo pequeño, pero realmente es un martirio que se asume, y el que lo asume cumpliendo la voluntad del Señor y haciendo la voluntad del Señor y mostrando al Señor. Es increíble. Y esa propuesta evangélica de ser pequeños, de ser humildes, de hacer la voluntad del Señor, son propuestas que sí las hemos escuchado y que sí, tal vez las entendemos, las comprendemos, pero muchas veces no las queremos asumir. Muchas veces no se asumen. Muchas veces nosotros preferimos escuchar la historia de Timoteo y Tito y muchas veces nos sorprendemos y nos sensibilizamos por la entrega de Timoteo y Tito, por la entrega del otro, pero nosotros no queremos muchas veces entregarnos y comprometernos, porque el compromiso duele, ¿sí? Y yo no les voy a decir, no les voy a negar, no les voy a decir otra cosa. Sí, el compromiso duele, la fe duele, crecer duele, convertirse duele, pero es un dolor ¿de qué? El dolor de la víctima que se queja por todo lo que le pasa en la vida, de aquel que llora todo el tiempo y se queja todo el tiempo. ¿Usted conoce gente quejambrosa? Pero es que mire que me tocó barrer todo el día. Pero es que mire que nadie me quiere. Pero es que me dejaron mucha tarea. Pero es que tuve un trabajo un día muy pesado. Pero es que mire que estaba haciendo calor, pero el tráfico estaba muy impresionante. Todo el tiempo una quejamentadera, ¿sí está bien dicho? Una quejadera y un lamento, ¿sí? Tanto que el nombre lamento se le quedaría perfecto, ¿sí? Porque es un lamento y es un sufrimiento, y no es ese tipo de sufrimiento, no es ese tipo de negación, no es ese tipo de abajamiento lo que Dios quiere. Hay cruces
que no son de Dios. Hay cruces que Dios no nos las ha puesto. Hay cruces que no son de Él. Hay cruces que nosotros nos hemos puesto. Porque nosotros, si quieren una verdad, aún no hemos llegado realmente a un verdadero sacrificio. Aún tal vez no hemos llegado a un verdadero acto heroico de la fe. Y nos estamos quedando o quejando por una circunstancia mínima. Cuando realmente lo que el Señor nos está pidiendo es no es quedarnos quejándonos o lamentándonos por cada situación difícil que hay en la vida, sino lo que el Señor nos está pidiendo es ser mansos, humildes para entender su voluntad, crecer, convertirnos, seguir adelante. Hay algo que yo he aprendido en mi corta vida, bueno, en una parte de mi vida. ¿Sí? No tengo canas porque se están cayendo, pero hay algo que he aprendido. Entre más uno se queja, entre más uno se lamenta, es el síntoma evidente de que uno menos está dando. Es el síntoma certero de que uno no está dando lo que tiene que dar. El que más se queja es el que menos está dando. Porque el que da, lo da sin quejarse, en la alegría del silencio y de la entrega constante, simplemente, sin quejarse. Y no significa que sea lo más agradable, pero por eso sí me hago entender por qué es un acto heroico, por qué realmente es un acto heroico de la fe entregarse y dar su vida por lo que uno está convencido. A uno le puede pasar, uno dice, yo vengo a la misa, y vengo a la misa y me gusta estar en la misa, y me gusta escuchar lo que escucho, y me gusta lo que celebro, y me gusta realmente un estilo, me gusta el espíritu que hay en una misa. Pero en el momento en que termine ese espíritu, me voy. ¿Se acuerdan de la abuelita que les contaba una vez? Y si no, los que no han escuchado esa historia, había una abuelita que yo conocí, venía los domingos, si habían 4 misas, a todas las 4 misas venía la abuelita. Todas las 4 misas, iba más a misa que el propio cura. ¿Sí? Irrespetable. Y uno decía, increíble ver a la abuelita, y uno le preguntaba, pero si ya viniste a una misa, ¿por qué vienes a todas las misas? Porque no quiero llegar a mi casa, padre. Y eso nos pasa. Uno, no estoy diciendo ahorita que uno no venga a la misa, pero uno se puede quedar en este espacio confortable donde me están nutriendo, pero yo no quiero disponerme también a asumir mi realidad, la realidad que el Señor me está presentando para que yo viva allí también el Evangelio y para que yo viva allí también un espacio que me permita crecer en la humildad y en la mansedumbre. Y esa es la voluntad del Señor. No hay otro espacio. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino. No es el camino de aquel que se instala en el lugar que le gustó, sino es el camino de aquel que sabe dónde está. Y está en el centro de reabastecimiento de su fe para enfrentarse a lo que tiene que enfrentarse. Hoy podemos estar cantando felices. Hoy podemos estar felices aquí cantando. Pero puede llegar un momento en el que no haya ni siquiera un canto. Y eso, cuando uno está realmente convencido, no le tiene por qué ni quitar, ¿sí? Ni quitar ni desanimar la fe que usted ha recibido desde el día de su bautismo. Por eso las masas, miren, las masas, aunque son hermosas, deslumbrantes, llamativas, maravillosas, todas las masas que vienen, toda la cantidad de personas que vienen son llamativas, ¿no? ¿A quién no le gusta ver que hay una respuesta masiva de un evangelio? Pero también se corre un riesgo de que ese evangelio se pierda, ¿no?
en una masa simplemente que se acostumbró a ser masa y no a ser protagonista de una redención individual y una experiencia de encuentro personal con Jesucristo. Miren, nuestra vida está llamada a hacer cosas grandes. Y las cosas grandes no son las cosas grandes de este mundo. Cuando hablo de cosas grandes y cuando usted piense en cosas grandes, en la dimensión evangélica, espiritual, piense que esas cosas grandes lo invitan a hacer cada día, a vivir esas cosas grandes lo invitan a usted a hacer cada día más pequeño, a desaparecer cada día. Usted y yo estamos destinados a desaparecer como la semilla que desaparece para dar vida. Y esa es la firme convicción. ¿Saben? ¿Y por qué uno lo hace? Lo hace uno cuando es consciente de que hay una vida eterna, que hay una vida, hay una realidad del cielo. Y uno lo hace con alegría. Y uno, así como muchos se matan convencidos de que están cumpliendo la voluntad del Señor, porque uno no puede entregarse y morirse convencido de que está haciendo la voluntad del Señor. ¿Me hago entender? Si hay unos que están convencidos que matarse y matar es hacer la voluntad del Señor y lo hacen con una profunda convicción, ¿por qué usted y yo, que tenemos una verdad certera en nuestras manos, no podemos ser pequeños, convencidos de que hacemos esa voluntad? Entonces, queridos hermanos, muy duro este caminar, ¿sí? Muy duro, pues no se lamente, ¿sí? No se quede suspirando ahí como él, no se lamente. Ya es duro, pero es duro igual, con Dios o sin Dios, la vida muchas veces te da golpes duros. Pero yo sí le aconsejo una cosa, créale a Dios y vívalo con convicción, con la certeza, porque Él le va a dar a usted cada día la fuerza de seguir luchando y seguir combatiendo el buen combate de la fe. El buen combate de la fe, ¿sí? Entonces, hay caídas, hay fracasos, ¿sí? Hay situaciones, eso no se niega, pero esas caídas, esos fracasos, esas situaciones, prefiera 1000 veces vivirlos con el Señor que vivirlos sin Él.